Dios de esta mañana. Quiero suplicarles que preparen ahí sus Biblias, hermanos. Como decía un hermano ayer en una reunión, un pastor, abra su Biblia o encienda su Biblia. Así decía el hermano, ¿no? Pero de la manera que sea, hermanos, preparemos nuestra Biblia, ya que vamos a revisar algunos pasajes para poder meditar en esta mañana en lo que Dios ha preparado para que pues edifiquemos nuestras almas. Quiero decirles de que el tema de esta mañana es arrepentimiento. Eso es todo, arrepentimiento. Y vamos a ver pues algunos pasajes que tienen que ver con este tema. Antes, hermanos, queremos enviar un saludo a los hermanos y amigos que gentilmente nos visitan o nos ven a través del mundo virtual, a través de la internet. Agradecemos a nuestro hermano Cayetano, que es el que se encarga de subir pues a este mundo el sermón que en esta mañana vamos a compartir. Entonces, gracias a los hermanos y amigos. Repito, el tema para esta mañana es arrepentimiento. Quiero recordar, hermanos, lo que el domingo anterior dijimos. El tema del domingo anterior, solo para recordar, hermanos, se llamó gracia, un regalo gratuito. Eso fue lo que estudiamos el domingo. Y nosotros estamos desarrollando un tema grande, un tema amplio, como es el tema del Evangelio. Entonces, al tema de la gracia le sucede el tema del arrepentimiento, y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Suplico su mayor concentración, hermanos. Si ustedes lo consideran necesario, pues tomen nota, ¿verdad?, de algún pasaje, de algún versículo, y si no, pues tratemos de tener ahí nuestra mente como muy lúcida, muy abierta, para que vayamos haciendo pues un análisis de lo que vamos a decir en esta mañana. Quizá, hermanos, como una parte introductoria, quiero decirles esto. Probablemente, hermanos, el arrepentimiento es la palabra más mal entendida en el lenguaje cristiano. La palabra arrepentimiento. Y para aclarar, hermanos, bíblicamente lo que es el arrepentimiento, yo quiero primeramente, vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver lo que el arrepentimiento salvador no es, y vamos a ver lo que el arrepentimiento salvador es bíblicamente. Entonces vamos a arrancar con ese primer puntito, lo que el arrepentimiento salvador no es. En primer lugar, hermano, el arrepentimiento no es sentir pesar por los pecados. O no es, hermanos, sentir dolor por los pecados. Solamente. No es solamente sentir dolor por los pecados o sentir pesar por los pecados. De hecho, hermano, mucha gente pues se lamenta por sus pecados, pero a la vuelta de un momento, pues siempre incurren en las mismas faltas. Pero también, hermanos, en segundo lugar, el arrepentimiento salvador no es dejar los pecados o reformar la vida. De hecho, no es eso, no es reformar la vida, no es arreglar mi vida, no es eso el arrepentimiento. El arrepentimiento salvador, hermanos, no tiene absolutamente nada que ver con remordimientos por los pecados. Tampoco, hermanos, no se trata de tomar una determinación en abandonar los pecados. Es más, hermano, oiga lo que le voy a decir. Dios está dispuesto a salvar a la persona tal y como está.
Espero que estemos procesando esto. Dios está dispuesto a salvar a la persona tal y como está. Hay quienes que creen que primero tienen que componer su vida, porque si no, Dios no lo recibe. Entonces, ¿para qué se necesita Dios? Si alguien tiene la capacidad de arreglar su vida, pues, ¿para qué necesita Dios? Yo quiero que leamos un pasaje, uno de los pasajes que vamos a revisar. Le quiero suplicar que busquemos en el libro de los Romanos, el capítulo número 5. Solo vamos a leer un versículo para poder, hermanos, dar pues base bíblica a este puntito que estamos trabajando. Estamos viendo de que lo que no es el arrepentimiento salvador. Cuando las personas dicen que primero quieren arreglar su vida para acercarse al Señor, no es ese el procedimiento, no es eso. ¿Qué dice Romanos 5, 8? Mire qué lindo. Sí, hermano. Sí. Mire lo que dice Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si alguien está pensando primero reformarse, arreglar su vida para acercarse a Cristo, no es eso lo que la Biblia enseña. Eso no es el arrepentimiento salvador. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento salvador entonces? ¿De qué se trata el arrepentimiento? Bueno, hermanos, quiero recordarles esto por medio de un pensamiento. El arrepentimiento salvador es dejar de confiar en ganar la vida eterna a través de la religión, a través de los ritos religiosos o por obediencia a las leyes de Dios o a los mandamientos de Dios. Repito el pensamiento. El arrepentimiento salvador es dejar de confiar en que puedo ganar la vida eterna por medio de la religión, por medio de ritos o por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. Oiga esto, hermano, y espero que no lo olviden. Yo quiero repetir, hermanos, algo que ya les he dicho. A veces yo hago mención de las palabras en el idioma griego, pero no lo hago por pedantería. No hago para que usted vaya a decir, este hermano sabe griego. No sé griego. No, antes de venirme lo que yo hago es estudiar las palabras. Estudiar en un diccionario, investigar, ver una versión, ver otra. Yo no sé griego. Pero resulta que el idioma griego tiene mucha relación con el idioma nuestro. Es más, hermano, hay muchos prefijos en el idioma griego que los incorporamos en el castellano y nos sirven. Por ejemplo, quiero decir, arrepentirse en el idioma griego se lee metanous. El prefijo meta quiere decir cambio. Por eso, hermanos, hay una palabra en la biología, los que han ido cuando hemos estudiado estudios naturales en la escuela, nos han explicado lo que es la metamorfosis. Metamorfosis quiere decir cambio de forma. Por eso es que lo hago, hermanos, porque a veces eso ayuda, es fácil. Metanous, que es la palabra griega que se usa para arrepentirse, quiere decir cambio de pensamiento. Eso quiere decir arrepentirse, cambiar de pensamiento. Eso quiere decir metanous o arrepentirse, cambiar de pensamiento. Entonces, a los que creen que la vida eterna se gana por las buenas obras, la Biblia les dice que cambien de pensamiento, es decir, que se arrepientan, que dejen de confiar en sus obras y que lleguen a Dios a través de lo que enseñamos el domingo, de la gracia, por la fe solamente en Cristo Jesús. Yo quiero, hermanos, que para ampliar un poco más en nuestra enseñanza,
Aquí hemos visto lo que sí es el arrepentimiento, pero fundamentémoslo con uno o dos pasajes bíblicos. Quiero suplicarles, hermanos, que veamos un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Busquemos por favor Mateo, hermanos, en el Nuevo Testamento. Sí, es el primer libro del Nuevo Testamento y vamos a ir específicamente al capítulo número 3. Estamos estudiando lo que sí es el arrepentimiento. Y vamos a ver aquí el caso de unos hombres que creían que para ir al cielo les ayudaba o les era de beneficio el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham. Ellos pensaban, hermanos, que por su arraigo a un lugar o por una prerrogativa racial, ellos podían ir al cielo. Pero miren lo que les enseñó el Señor. Mateo capítulo número 3, versículo número 7. Vamos a leer del 7 hasta el número 9. Estos hombres, hermanos, pensaban que iban a ir al cielo por su descendencia. Como que si era cosa de una herencia genética. Miren lo que dice Mateo 3, 7. Dice, al ver él, es decir, Jesús, que muchos de los fariseos, de Juan el Bautista, perdón, aquí está hablando Juan el Bautista, al ver él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué pasaba con esta gente? Esta gente pensaba de que su derecho de ir al cielo lo tenían por confiar, es decir, por el hecho de que eran descendientes de Abraham. Pero el Señor les corrige y les dice que era necesario que se arrepintiesen o que dejaran de cambiar su forma de pensar, que dejaran de pensar de que porque eran descendientes de Abraham, por eso tenían derecho a la vida eterna. Ahí tenemos un ejemplo. Tenían que cambiar de pensamiento, tenían que abandonar esa manera de pensar, ya que no es por el hecho de ser descendientes de Abraham. Pero yo quiero que veamos otro caso, para que sea el pensamiento bíblico el que prevalece y no las ideas de un hombre o de los hombres. Vamos a ver un caso en el cual, hermanos, unos hombres pensaban que el derecho de ir al cielo nos lo da el no ser tan pecadores. Como yo no soy tan pecador, yo voy a ir al cielo. Yo recuerdo, hermano, que yo estuve dentro de un círculo en donde mi mamá, en este caso, hermanos, por ignorar la palabra de Dios, ella cometía errores en su manera de pensar. Cuando el Señor comenzó a tratar en mi vida, yo me comencé a congregar en una iglesia evangélica. Mi mamá me dijo una vez, yo no sé, me dijo, ¿por qué vos vas a esa iglesia? Si vos no sos tan malo, me dijo. A mí me dijo mi mamá, bien recuerdo las palabras de mi mamá. Si vos no sos tan malo, me dijo. Hay otros que en realidad, ¿verdad? Hay que ponerle 10, pero no es para tanto, que dice la Biblia. Ese pensamiento de mi mamá, un pensamiento ignorante de la palabra de Dios, es lo que la Biblia también nos enseña. No es asunto de ser más o menos pecador lo que da el derecho de ir al cielo. ¿Qué dice en el Evangelio de Lucas, amados hermanos? Ahora para adelantito, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, vamos a ver, hermanos, el caso de unos que creían que los menos pecadores
eran los que iban a ir al cielo. Pero ¿qué dice Lucas en el capítulo número 13? Vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el número 5. Y quizás vamos a ahondar un poquito en los últimos versículos. Allí hay un dato, hermano, que hay explicación. Pero vamos a dejarlo pues sin darle mayor amplitud, porque lo más pertinente son los últimos 2 versículos quizás. Pero dice Lucas capítulo 3. ¿Cómo se llama en la Reina Valera que se revisó en el año 1960 este pasaje, amados? Arrepentidos. Correcto. Arrepentidos o pereceréis. Y dice, mire, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban, aquí sí, a Cristo, acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Hermanos, para no dejarnos ahí en ascuas, lo que pasa es que aquí lo que sale a la superficie es la maldad de Pilato. Que Pilato, en un momento específico que la Biblia no lo detalla, a ciertos judíos que subieron a adorar, quizás durante la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, de la fiesta de los tabernáculos, yo no sé, en una de las fiestas, Pilato sacrificó o mató, o mandó a matar a los creyentes. Y en la celebración de su fiesta, mezcló la sangre de las víctimas con la sangre del sacrificio. Eso es lo que el versículo nos hace ver. Pero lo que yo quiero, hermanos, que compartamos en esta mañana no es precisamente eso. Dice en el versículo 2, mira, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ahí está el punto. ¿Creen ustedes que aquellos malvados, es decir, que aquellos murieron porque eran más malvados que los otros? Eso es el punto. Versículo 3. Os digo, no es así. No hay categoría de pecado. No es cuestión que uno es menos pecador y ese sí tiene derecho a la vida eterna. No, dice Cristo. Es un tajante no. Antes, ¿qué dice, hermano? Si no os arrepentís, o si no dejad de pensar así, todos pereceréis igualmente. Miren, versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ese es el pensamiento, hermano, que aquella torre eventualmente se desplomó sobre aquel grupo de hombres como parte de la justicia divina y que por eso murieron. Ese es el pensamiento. Pero ¿qué corrige Cristo? ¿Qué dice el Señor? Ahí está. No. Antes, si no os arrepentís o si no dejad de pensar así, tenés que cambiar el esquema mental. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estamos, hermanos, aclarando ese punto, lo que sí es el arrepentimiento salvador. Hermanos, en Mateo, que ya leímos, en Mateo 3, del 7 al 9, algunos religiosos creían que irían al cielo porque eran descendientes de Abraham, como ya lo dijimos, el padre de los judíos. Es decir, por una prerrogativa en este caso genética. Dios mismo había escogido a la raza judía y no había establecido su religión. Estos hombres confiaban en ella para su salvación. Sin embargo, Juan el Bautista les dijo que tenían que arrepentirse. Como ya dijimos, dejar de confiar que su religión los llevaría al cielo. Hermanos amados, óiganme bien. Fíjense este pensamiento y grábenselo si quieren. ¿Sabían ustedes que tristemente aquello en lo que mucha gente cree y en lo que confía que es lo que le va a otorgar la salvación, es lo que va a condenar a muchos? Hay mucha gente que cree que su religión
es lo que les va a otorgar la vida eterna. Pero no es así según lo que estamos leyendo. Ahora, el pasaje de Lucas 13 nos habla de una torre en Jerusalén que se cayó y mató a 18 personas. La mente judía, como ya dijimos, buscó una respuesta a esta tragedia. Reconocieron que solo Dios puede conocer los pensamientos y hechos de los hombres. Razonaron que quizás esos 18 personas sobre las cuales la torre de Siloé se cayó eran los 18 pecadores peores en todo Jerusalén. Dios podría haber juntado a esas personas al tiempo y lugar indicado para ejecutar su juicio justo sobre ellos. Esto es lo que ellos pensaban. Entonces esto significa que Dios juzga con una maldición, hermano, según el pensamiento de estos hombres. Y que solamente los más malvados son merecedores del juicio de Dios. El resto de Jerusalén, es decir, aquellos que no fueron muertos por la caída de la torre, aparentemente tuvieron una vida bastante buena y que no estaba bajo el juicio de Dios. Creyendo eso, es creer que la salvación es ganada por las obras de la ley y que solamente los pecadores más malvados merecen el juicio de Dios. Jesús dio una advertencia a la gente que creyeron, así que confrontaran con la condenación eterna de Dios. Él los manda que se arrepintiesen, abandonar toda esperanza de conseguir justicia ante Dios por medio de las obras de la ley y confiar solamente en Jesús para su salvación. Ahora yo quiero, hermanos, que veamos otro pasaje, que veamos lo que se lee en Hebreos, capítulo número 9. Estamos en Lucas y tenemos que seguir para adelante. Y llegamos a Hebreos. Después de Tito, hermanos, llegamos al libro de Hebreos. Hermanos, este día, gracias a Dios, vamos a recordar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Este día vamos a recordar, que por cierto, hermanos, los elementos sirven para eso, para recordar la muerte de Cristo. Yo quiero decirles que ese rito, ni ningún otro rito, nos hacen merecedores de la vida eterna. No es eso. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer los versículos desde el número 9 hasta, quizás hasta el número 14, hermano. Vamos a leer rapidito los versículos. Dice, oiga bien, lo cual dice es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas. Allí está, hermanos, ¿de qué está hablando? Está hablando de los sacrificios, de las ofrendas que se presentaban en el templo. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Oiga bien cómo le llama el escritor a estos ritos o a estas prácticas religiosas. Le llama obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, hermano, la Biblia habla de quienes procuran alcanzar a Dios también por ordenanzas o ritos. Y como ya vimos, le llama a estas cosas obras muertas.
Y si queremos más amplitud sobre esto, hermanos, solo es cuestión que demos una vuelta a la hojita en Hebreos y lleguemos al capítulo 6. Y en el versículo 1 dice así: por tanto, dejando ya, ¿qué dice, hermano? Los rudimentos. Usted sabe lo que significa la palabra rudimento, hermano. Un rudimento es algo elemental. Es algo que ha mejorado. Es decir, por ejemplo, mire, se dice de los agricultores, nuestros antepasados, que su agricultura era rudimentaria. ¿Saben qué hacían los agricultores del antepasado? Cortaban una vara, hermano, de una madera fina y le hacían punta y quemaban esa punta. Eso hacía que aquello se endurara, hermano. Y con esa punta hacían el agujero para practicar la siembra de su grano. Pero eso ya es un rudimento. Yo nunca he visto a un agricultor, hermano, metiendo un palo de esos ahora para hacer su cultivo. Es un rudimento, eso es rudimentario, está obsoleto. Y dice 6.1 de Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, ¿de qué dice? De obras muertas, de la fe en Dios. Quiere decir, hermano, que el mismo autor nos dice en Hebreos 6.1 que el fundamento de la fe cristiana es el arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Quiere decir que uno tiene que dejar de confiar en obras muertas, que son ritos religiosos, mandamientos o cosas semejantes, hermano, para poder ejercitar una fe genuina en Dios. Ahora, en resumen de esta parte, quiero decirle eso. El mandamiento de Dios es claro. Si el hombre cree que por su religión entrará al cielo, tiene que arrepentirse, según dice Mateo 3:7 al 9. Si él cree que obedeciendo la ley irá con Dios, tiene que arrepentirse, porque eso es lo que nos enseña Lucas capítulo 13 del 1 al 5. Es decir, tiene que arrepentirse, tiene que cambiar de pensamiento, tiene que cambiar ese esquema mental equivocado. Y si él cree que por medio de los ritos religiosos se salvará, tiene que arrepentirse y dejar de confiar en tales cosas para la salvación, de acuerdo a lo que dice Hebreos 6.1. En los temas anteriores, hermanos, hablábamos de una persona en la cual aprendimos que cuando le ofrecían algo a cambio de la salvación, eso lo ilustrábamos, ella dijo que se guardara su dinero porque no le estaba vendiendo. Era un regalo gratuito que lo teníamos que aceptar por la fe en Cristo Jesús. Nadie está vendiendo la salvación, no se puede, es por gracia. Si alguien quiere comprarla con ritos, con obras, con buenas obras, no se puede, es un regalo gratuito. Otro punto de conclusión: la fe en Jesús no salva. Si al mismo tiempo uno cree que Jesús murió por los pecados y que tenemos que hacer obras para poder ganar la salvación. Si alguien piensa que para poder ser salvo, el bautismo, por ejemplo, asistir a una iglesia o cumplir con un rito es un requisito para poder ir al cielo y que eso va a ayudar, es un error. No se le puede agregar a Cristo una larga lista de cosas para hacer o poder tener derecho a la entrada a la salvación. Todas estas cosas se tienen que abandonar diciendo que no tienen ningún valor para la salvación. Solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Amén. Por eso cuando Cristo, hermano, fue colgado en el madero, y ya lo hemos enseñado, de acuerdo a lo que enseña Juan, él dijo: consumado es. Ya a esto no se le puede poner nada, ya no se le puede agregar nada, porque la obra está terminada. ¿Acaso el sacrificio de Cristo no fue contundente? Claro que lo fue. Ya no podemos hacerlo. Finalmente, hermanos, para finalizar este tema,
el arrepentimiento salvador. Ya dijimos, hermanos, y espero que no se nos olvide, que la salvación no es por ritos, no es por el número de cultos al que asistimos. Ahí en El Salvador hay un pastor que así les dice a la congregación: 3 cultos es el requisito. ¿Qué les dice? 3 cultos les dice. No es eso, hermano. No es el bautismo lo que nos da la salvación. No es obedecer los 10 mandamientos como ya lo dijimos. No es hacer bien a alguien y pensar que con eso vamos a ganar la salvación. No es por nuestra enseñanza religiosa. No, yo a todas esas cosas les digo: no, gracias, no necesito de eso para ser salvo. Eso es lo que yo le tengo que decir, porque así es como la Biblia enseña. Hermanos, la fe básicamente es la mano que acepta la salvación por medio de Jesucristo. El arrepentimiento es la mano que rechaza la salvación por cualquier otro modo. Y quiero decir esto: la fe salvadora no simplemente afirma que la muerte de Jesús era necesaria, sino que afirma que su muerte es suficiente. Es suficiente en sí misma para pagar por los pecados, fuera de cualquier esfuerzo humano o buena obra. Y es un regalo gratuito, alcanzado solamente por la fe. Solo quiero que leamos, hermanos, quizás 1 o 2 versículos más para poder fundamentar esto. Le quiero suplicar que ahora busquemos Gálatas. Vamos a ir hacia adelante. Ahí después, inmediatamente después de la segunda epístola a los Corintios, y antes de Efesios, ahí está Gálatas. Estamos diciendo, hermano, de que la salvación es un regalo gratuito, alcanzado solamente por la fe. ¿Qué dice Gálatas 2:21? Este pasaje, muchos hermanos lo saben de memoria, hermano. Qué bueno. Dice: no desecho la gracia de Dios. El domingo hablamos de la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces, ¿qué dice? Por demás murió Cristo. Es por gracia. ¿No? Allí mismo, hermanos, 3 de Gálatas. Gálatas 3, versículo 10. Dice: mire, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Exacto. Y dice el versículo 2: y la ley no es, dice, de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y el versículo 14: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y uno más, hermano, allá adelantito, Gálatas. Mire cuánta enseñanza linda en Gálatas 5. Mire qué lindo este pasaje. Dice Gálatas 5: 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Versículo 5: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Versículo 5, repitámoslo, mire qué lindo. Pues nosotros por el Espíritu, eso somos nosotros, hermanos, en la iglesia del Padre, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. En conclusión, hermanos, en conclusión, ¿qué podemos decir? Ya que el pecado separa al hombre de Dios, y desde que Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, el hombre puede tener una relación con Dios solamente por medio de Jesucristo.
Un pasaje más, hermanos, por favor. Fácil de encontrar. Juan, el Evangelio de Juan, el último de los 4 evangelios. ¿Qué dice Juan capítulo 14? Mira qué pasaje más lindo. Este pasaje nos enseña que podemos tener una relación con Dios solamente por medio de Jesucristo. Juan 14 y el versículo 6. Si usted quiere, póngale un asterisco ahí, una señal a ese versículo lindo, glorioso. Dice Juan 14, 6. Jesús le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el camino, pero no solo el camino, y la verdad, y la vida. ¿Y qué más le dice? Nadie, oiga bien, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Acaso no es contundente ese versículo de la Biblia? Yo creo que con ese versículo que leamos, hermanos, con eso decimos todo en esta mañana. Que solamente a través de Cristo. La salvación, hermanos, es ser declarado sin culpa. Eso ya lo aprendí. Ser salvo es ser declarado sin culpa. No es que no tengamos culpa. Claro que somos culpables. Yo soy culpable, yo soy pecador. Pero resulta que porque he puesto mi fe en Cristo, Dios me ha declarado sin culpa o me ha imputado la justicia de Cristo. Entonces, salvación es ser declarado sin culpa de todos los pecados y estar seguros de la vida eterna. ¿Y cómo se da? Se da gratuitamente. ¿Al que? Uno, se arrepiente. ¿Qué dijimos que quiere decir arrepentirse? Cambiar de pensamiento. Se arrepiente de obras muertas. Es decir, deja de pensar que es a través de lo que le he enseñado, es a través de lo que ha hecho. Dejar de pensar eso. Y luego, creer. Es decir, poner la fe. ¿Pero en quién? En Jesús. En Jesús. Creer, hermanos, que Jesús es Dios hombre. Como ya lo hemos estudiado. Que murió por nuestros pecados. Y que resucitó de la muerte. Hermanos, ahora mismo, en la mejor forma, hermano, que nosotros lo comprendamos, yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Está usted confiando, hermano amado, en lo que Jesús ha hecho en la cruz por usted, como todo lo que jamás necesitaría para limpiarle de sus pecados y darle entrada al cielo? Quiero hacer otra vez la pregunta, hermano. Yo le pregunto en esta mañana, ¿está usted confiando en lo que Jesús ha hecho en la cruz por usted, como todo lo que jamás necesitaría para limpiarle de sus pecados y darle entrada al cielo? ¿Cómo responde usted, hermano? ¿Está confiando en ello? Amén, hermano. Amén. Yo recuerdo, hermanos, que hace ya algunos días hicimos una pregunta. Y era una de las 3 preguntas importantes. La pregunta básicamente decía así: si a usted le preguntasen antes de entrar al cielo, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? ¿Cuál sería la respuesta? Espero, hermano, que ahora nosotros podamos responder por qué es que hemos de tener seguridad de entrar al cielo. Nuestra respuesta tendría que ser porque oí el Evangelio y puse mi confianza en el Señor como mi Salvador. Hermanos amados, espero de que lo que hemos dicho en esta mañana sea suficiente para entender que el arrepentimiento es eso, cambiar nuestra mentalidad. Que recordemos también, hermano, que la salvación es ser declarado justo y que se da gratuitamente al que se arrepiente y que pone su fe en Cristo. Confiando, hermanos, y sabiendo que Cristo es Dios hecho hombre, que murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos. Hermanos, la pregunta de siempre:
¿Hemos entendido lo que hemos dicho en esta mañana? Amén, amén, hermano. Yo quiero, como siempre, hermanos, hacer la invitación. Si entre los presentes hubiese alguien que no ha puesto su fe en Cristo, yo quiero en esta mañana invitarle para que ponga su fe en el Señor Jesucristo y que se arrepienta, como dice el pasaje. Yo hice un esfuerzo, hermano, por tratar de explicar que no es asunto de estar esperando reformar mi vida, no es eso. El arrepentimiento es cambiar de mentalidad. Saber que nada de lo que yo sé, de lo que me han enseñado, me puede dar salvación. Y poner únicamente mi fe en Cristo Jesús. Una vez más, ¿habrá alguien en esta mañana que quiere poner su fe en Cristo? ¿Habrá alguien que quiere confiar en Jesús en esta mañana como su único y suficiente Salvador? Yo le hago la invitación, si esa es su decisión. Si así usted quiere hacer. Si esa fuera su decisión, pues yo le invito para que ponga su confianza en el Señor Jesús en esta mañana. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? ¿Habrá alguien que quiera poner su fe en Cristo? En el Señor no se pierde nada. No.